Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy hablaremos del derecho a la vida. Bueno, este derecho está contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 4 que vamos a ir fijando, ¿verdad? Y también en otros tratados internacionales de la Declaración, por ejemplo, de los Derechos Humanos, también está en la Carta de los Derechos Humanos. Bueno, el derecho a la vida. Esta protección, según nuestro derecho humano, está desde la concepción, se configura, entonces tiene una protección legal por el Estado. Entonces, desde la concepción se configura como persona según nuestra legislación civil. Bueno, el derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo. Es un derecho fundamental según los tratados internacionales y según nuestra Constitución Nacional. Bueno, el derecho a la vida es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a que se respete su existencia, que solo este debería perderse por causas naturales o accidentales. Bueno, esto entonces es lo que nos dice, ¿verdad? El derecho a la vida referente entonces de su existencia desde el momento que se une las células sexuales para formarse entonces el cigoto. El derecho a la vida, según nuestra Constitución nacional, en su artículo 4, que establece el derecho a la vida, es inherente a cada persona. Se garantiza su protección en general desde la concepción. También queda abolida la pena de muerte. Toda persona está protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos. Solamente de esa forma, entonces, puede disponer de su cuerpo cuando haya entonces un fin científico o también médico. Bueno, también se protege, como habíamos mencionado, la integridad física. Del artículo 5 de la Constitución Nacional, entonces establece sobre la tortura y de otros delitos crueles. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de las personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. Ustedes entonces saben de que la imprescripción en esta figura, ya sea por secuestro, también homicidio por razones políticas. Bueno, el Código Penal, ¿verdad?, establece en su artículo 105 que trata sobre el homicidio doloso. El que matara a otro entonces será castigado con una pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Esto podrá entonces ser aumentada hasta 25 años cuando el autor, el caso va a ser aumentada cuando el autor matara a su padre o madre, a su hijo o a cónyuge o concubino o a su hermano. En este caso, entonces, va a ser aumentada la pena. También con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros. Al realizar el hecho, sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos o psíquicos para aumentar el sufrimiento. El inciso cuarto, ¿verdad?, también actuará en forma alevosa, aprovechando intencionalmente la indefensión de la víctima, actuará con ánimo de lucro, actuará para facilitar un hecho punible o en base a una decisión anterior o a su realización,
para ocultarlo o procurar la impunidad para sí o para otro, por el mero motivo de no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito o actuara intencionalmente por el mero placer de matar. En esto, 8 inciso, entonces establece en qué caso va a ser aumentado entonces la pena de privativa de libertad. Bueno, también en el inciso 3 se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando, nos dice, el reproche del autor sea considerado reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. En este caso, entonces, se va a reducir la pena cuando el autor actuare, entonces, en forma de excitación emotiva, o también por compasión o desesperación. Y también el caso de que una mujer matara a su hijo durante o inmediatamente después del parto. En estos casos, entonces, va a ser disminuido la pena. La concepto. Bueno, según la biología, se trata de la función de dos células sexuales para dar un lugar a la célula cigoto, donde se encuentra la unión de los cromosomas de hombre o el macho y la mujer hembra. En este sentido, la idea de concepción es sinónimo a la fecundación. Y también tenemos la parte de anticoncepción, conceptos, ¿verdad? Esto no tiene la forma, el método de anticonceptivos no tiene forma, no tiene relación jurídica. O sea que es una forma que no está caratulado, no está la figura en el Código Penal. Bueno, la anticoncepción es la prevención del embarazo utilizando métodos de forma transitoria, recuperando la fertilidad al dejar de usarlo. Por el contrario, la esterilización es un método definitivo para evitar el embarazo. Lo que acá es nosotros es lo que más se utiliza en nuestro medio, es el anticonceptivo de método natural, que se basa en el funcionamiento del aparato reproductor del hombre y de la mujer para prevenir para prevenir el embarazo. Por lo tanto, no se emplea ningún mecanismo de protección externo, ya sea, en este caso, por ejemplo, de la forma externa es el preservativo, o otras formas externas que se utiliza, ¿verdad? En esta parte se utiliza la parte de métodos naturales, se utiliza entonces el coito interrumpido, también el ritmo calendario, otro también está el moco cervical y la lactancia materna, que es la forma de protección natural. Y la de protección artificial tenemos varios, que es la preservativos femeninos, preservativos masculinos, la diafragma, cremas espermatozoides, espermicidas y preservativos y otros. Son los que tenemos entonces la parte de métodos naturales, artificiales. También está la parte de DIU, de cobre. Todo esto son las partes artificiales, o sea que los métodos artificiales, mejor pronunciación. Bueno, el aborto. El aborto, según nuestras palabras o nuestro concepto, de forma rápida, ¿verdad? Y claro, es la interrupción del embarazo. Eso es lo que nosotros decimos cuando hay un aborto, es una interrupción del embarazo. Pero según el concepto, ¿verdad? Es una interrupción del embarazo cuando el feto es aún incapaz de vivir fuera del claustro materno. El concepto jurídico es la importancia del médico legal, lo define la muerte, la destrucción del producto de la concepción en el vientre de la madre, en forma voluntaria. Bueno, el aborto entonces, según nuestro Código Penal, entonces define el aborto o feticidio, es la expulsión voluntaria y violenta del fruto de la concepción. El aborto en el Código Penal modificado
introducida en la ley 3440, acá nos establece claramente cómo será castigada entonces las acciones hechas ya sea por el médico, ¿verdad? O ginecólogos, ¿verdad? Que practica esta conducta, ¿verdad? Cómo va a ser castigado y cómo va a ser entonces la pena. En este caso, el artículo 9, el aborto, el que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. También se castigará la tentativa. Bueno, el artículo 2, o sea que el inciso 2, la pena podrá ser aumentada hasta 8 años. ¿En qué caso va a ser aumentada? Cuando el autor obrara sin consentimiento de la embarazada o la madre, o con su intervención causar el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave. Y el inciso 3 trata entonces cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella misma, o sea que ella sola, o facilitado por otra persona. La pena privativa de libertad será de hasta 2 años. En este caso no se castigará la tentativa. Bueno, la medición de la pena se va a tener en cuenta siempre si el hecho haya sido motivado por falta de apoyo garantizado al niño en la Constitución Nacional. Entonces, en este caso va a ser disminuida la pena. Examen médico forense de la madre y el feto. En este apartado vamos a ver cómo vamos a conocer si una madre realizó el aborto. Entonces, el examen de la madre puede hallarse escoriaciones y esquimosis en los genitales. También puede haber en la vulva, vagina o cervix. Algunas veces también existen perforaciones de la vagina o del útero, así como también complicaciones como peritonitis y septicemia. Asimismo, puede solicitarse también las pruebas de sangre y también de orina para el diagnóstico del embarazo. Se han hallado en algunos casos cuerpos extraños en el conducto cervical o en el fondo vaginal empleados para la maniobra abortiva. Dilatación del cervix para producir contracciones. El examen del feto, se tiene al feto, se puede encontrar lesiones en el mismo. Peritaje para examinar métodos utilizados para el aborto. En la mujer viva, examinar las pérdidas de sangre, coágulos, la verificación del resto placentarios. En el examen del útero, en el cuello, buscando deformaciones, agrandamientos, lesiones o desgarraduras recientes del orificio. En caso de aborto distante, puede verificar algunos signos anteriores descritos, teniendo en cuenta entonces la evolución de esa lesión observada, ya sea con coagulación, infección y cicatrización. Bueno, en el cadáver el peritaje es más fácil en los casos de muerte reciente porque se puede estudiar todo directamente abriendo la cavidad del útero. La cavidad uterina, el útero es un órgano de mucha resistencia a la putrefacción. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, podemos fijar una fecha para realizar en la plataforma, ya sea en el foro o a través de conferencias.